El adjetivo es una categoría gramatical, es decir, es una clase de palabras. Muchas palabras como bueno, gordo, marrón, nuevo son adjetivos, en el sentido de que son palabras que siempre especifican o nos dan información de alguna característica de un sustantivo. Por lo tanto, las características de los adjetivos son, morfológicamente, son palabras variables. Son variables ya que pueden aceptar o admitir los morfemas de género y también número. Y de esta manera concuerdan con el sustantivo en estos dos accidentes. No tienen persona, no tienen tiempo, no tienen aspecto como los tienen los verbos, pero sí presentan género y número. Algunos adjetivos no presentan género, no varían. Por ejemplo, vamos a decir las siguientes frases nominales. La niña alta y la niña puntual. Tenemos dos frases nominales donde el adjetivo está pospuesto al nombre. El adjetivo es alta en el primer caso y puntual en el segundo caso. En alta podemos encontrar que aparece un morfema o un sufijo que indica el género. Ese morfo, lo que está indicando el morfema de género, es A. Y esta A va a concordar con el morfo también de femenino de niña. Incluso va a concordar con el morfo del artículo la. Aquí se puede observar que los adjetivos son palabras variables, admiten el género y admiten también el número. En el caso de la niña puntual, si yo hubiese escrito el niño puntual, no varía. Entonces, hay ciertos adjetivos que van a permanecer de la misma forma al ser en femenino o al ser en masculino. Los adjetivos pueden estar pospuestos o antepuestos a los sustantivos y pueden indicar también características del sustantivo. Esto nos va a permitir clasificarlos de la siguiente manera. Los adjetivos pueden clasificarse en especificativos, son aquellos que solo especifican el significado. Por ejemplo, podría ser saco azul, que está especificándonos una clase de todos los sacos, está restringiendo el significado de saco. O podríamos decir computadora nueva, que está clasificando un tipo de objetos. El ejemplo podría ser aquí, computadora nueva. El adjetivo es especificativo debido a que está permitiendo clasificar a los sustantivos. Luego tenemos los adjetivos epítetos. Son aquellos que se usan sobre todo en la literatura con un carácter subjetivo, que consiste en decir una cualidad, pero que ya es inherente al sustantivo. Por ejemplo, blanca, el adjetivo blanca, para designar a la nieve, con un sentido subjetivo. Como podemos apreciar, a veces estos adjetivos aparecen antepuestos al nombre, aparecen antes del nombre, ¿no? Aparecen antes. Y en el caso anterior, muchas veces los adjetivos especificativos aparecen después. Luego tenemos un tercer tipo de adjetivos que son los explicativos. Estos adjetivos van a también darnos una característica del sustantivo del cual estemos hablando, pero la característica va a ser más bien subjetiva. Por ejemplo, podemos decir buena universidad. Buena universidad. Aquí el que sea buena depende mucho de es una opinión de un estudiante que ha elegido una carrera dentro de esta universidad y va a decir es buena universidad. Por lo tanto, el carácter es más bien subjetivo. Como se puede apreciar, muchas veces los adjetivos explicativos aparecen antes o antepuestos al nombre. Ahora, la posición, si está antes o después, también depende mucho del género. Es decir, puede variar cuando está antes si se trata del género masculino. Podemos decir, por ejemplo, mala mujer, y lo vamos a comparar con mal hombre.
Cuando el adjetivo está antes, como es el caso en los dos casos es el mismo adjetivo, malo y mala, es el mismo. Y está antepuesto al nombre. Cuando se trata del femenino, no cambia. No puedo decir mal mujer, o sea, no se acorta. Pero cuando digo malo hombre, sí se acorta. Se pierde la O, ¿no? La O que estaba aquí ya no se ha pronunciado. Eso se llama acortamiento, ¿no? Se ha cortado este adjetivo, sobre todo para los masculinos. El siguiente punto que vamos a desarrollar de los adjetivos son sus funciones sintácticas. El adjetivo puede cumplir 3 funciones. La primera función es siempre que esté modificando a un sustantivo. Es decir, el sustantivo debe estar a su lado. Cuando modifica un nombre, entonces la función es modificador directo. El ejemplo podría ser las rojas flores. Las rojas flores. En este caso el adjetivo es rojas y está modificando al sustantivo flores. Como hay un sustantivo a su lado, o también llamado nombre, este adjetivo cumple la función de modificador directo. La siguiente función es cuando modifica, más bien a los verbos, cuando modifica a un verbo. Y en este caso puede cumplir 2 funciones, ¿no? Puede cumplir 2 funciones. Voy a borrar esto para tener más espacio y luego continuar. Modifica el verbo y puede cumplir 2 funciones. La primera es la de complemento predicativo y la segunda es de complemento atributo. Para que se cumpla una de estas 2 funciones, no debe haber un sustantivo al lado. Tiene que estar solo el adjetivo o, como a veces ocurre, puede estar en grado superlativo. En vez de decir buena, podría decir muy buena. O en vez de decir alta, muy alta. Entonces pueden aparecer este muy, que es un intensificador, eso no habría ningún problema. El ejemplo sería el siguiente. Ella cocina feliz. Versus, vamos a compararlo con ella está feliz. Aquí tenemos 2 oraciones y en ambos casos se ha empleado el mismo sujeto, ella, y se ha empleado el mismo adjetivo, o sea, la cualidad de ella. Es en este caso feliz. Pero en el primero, el adjetivo, que es feliz, este adjetivo, no cumple la función de modificador directo, porque a su lado no hay un sustantivo, no puede cumplir la función. A su lado presentamos un verbo. Entonces no puede cumplir la función de modificador directo. En el otro caso, aparece ella y aparece feliz. Feliz es el adjetivo. Y este adjetivo ya no cumple la función de modificador directo, porque no hay un sustantivo al lado. El que está al lado es un verbo. Ahora, el hecho de estar al costado de un verbo como cocina o un verbo como está, va a hacer que sea diferente la función de este adjetivo. Cocina es un verbo que indica acción, ¿no? Para cocinar uno realiza procesos para poder cocinar. Pero en el caso de está, ese verbo está es un verbo atributivo, es un verbo que denota la cualidad de alguien. Ella está contenta, ella está feliz, ella está molesta, nos habla del estado de esa persona, sin que ella haga nada, de repente no se está moviendo. Pero en cocina sí hay un movimiento, hay un proceso, hay toda una actividad que el sujeto va a realizar. Esos verbos que indican actividades o indican acciones se llaman verbos predicativos. Mientras que los verbos que indican estado o atributo son los verbos atributivos o como generalmente se les conoce, copulativos. Cuando el adjetivo está al lado de este tipo de verbos copulativos, su función es atributo o complemento atributo. Y cuando el verbo está al lado de los verbos que indican acciones, ya no es un atributo, sino un complemento predicativo, ¿no? Que lo voy a abreviar de esa manera. Complemento predicativo. Bueno, el tercer punto que debemos
describir de manera general, también tiene que ver con lo que se ha mencionado hace un momento, que son los grados de un adjetivo. El adjetivo es una palabra que indica las cualidades de los sustantivos. Esas cualidades pueden estar manifiestas de tres formas. De la manera más simple, y esa manera simple se llama grado positivo o más natural de la palabra, ¿no? Ese grado positivo es, por ejemplo, en la palabra veloz, en la palabra alta, en la palabra antigua, que son adjetivos, ¿ya? Luego tenemos otro grado del adjetivo, es su variación en cuanto a comparar el adjetivo, comparar adjetivos, no comparar sustantivos o verbos, es comparar precisamente adjetivos. Ese grado es el comparativo. El comparativo aparece siempre con la fórmula discontinua más, ¿no? Luego viene el adjetivo, viene un espacio que sería el adjetivo, y luego el qué, si es superioridad, ¿no? Los comparativos pueden indicar superioridad, pueden indicar también inferioridad, sería menos, luego viene el adjetivo y qué, y podrían ser también de igualdad, tanto, viene el adjetivo y luego como. Por ejemplo, sería más alta que o más veloz que, menos alta que o tan alta como. Sin embargo, también hay un grupo de adjetivos que hemos heredado del latín y son aquellos que terminan en or, que tienen una sola forma, no aparecen con más, el adjetivo y qué, aparecen solos. O sea, yo digo, si hablo de bueno, sería mejor su adjetivo comparativo. Ya no podría decir más mejor que, solo decir mejor. Si digo malo, es peor, ¿no? Vamos a escribir aquí peor. Ya no tendría que decir más peor que. Si digo grande, sería mayor. Ya no tendría que decir más mayor que. Y tengo también pequeño, sería menor y no más menor que. Si fuese alto, sería supremo y no más supremo que. Entonces, estos adjetivos hay que aprenderlos, ¿no? Son los adjetivos comparativos cultos o de latín que han mantenido su forma y que debemos respetar, ¿no? Que ya no aparezcan con el más y el que, o las anteriores, ¿no? Y tenemos un último grado, que es el grado que eleva toda la cualidad del adjetivo y se llama superlativo. Superlativo. Este superlativo aparece también mediante dos formas. La primera es mediante el sufijo ísimo. Ísimo, cuando decimos altísimo, bellísimo, ¿no? O si es que la palabra tiene una letra R, como pobre o como mísero, ya no va a terminar en ísimo, sino en érrimo, ¿no? Paupérrimo o misérrimo. Esos son los superlativos que encontramos con el sufijo ísimo. También tenemos los superlativos absolutos también, que tienen un intensificador, ¿no? Una palabra que intensifica el grado más el adjetivo, como muy alto, bastante alto, demasiado grande, ¿no? Estas palabras son intensificadores, muy, demasiado, bastante, ¿no? Que funcionan como intensificadores y también son el superlativo absoluto. Frente a este superlativo absoluto, presentamos también el superlativo relativo, que tiene una fórmula discontinua como la siguiente: más el adjetivo y de. La más alta de, ¿no? El más veloz de, la más inteligente del grupo, ¿no? Ese es el superlativo relativo. Recuerden que el relativo siempre lleva la palabra de. Mientras que el absoluto puede terminar en ísimo o puede tener un intensificador muy alto. Los superlativos también pueden ser heredados del latín y son aquellos que terminan en emo o en mo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de superior sería supremo, ¿no? Y terminan también en emo.
a diferencia de los otros comparativos que terminaban en OR.